¿Cómo están? Buenas noches, doctor. Buenas noches. Vamos a concluir hoy día el tema de fuentes de derecho penal. Vamos a compartir un ratito. Bueno, la clase anterior hemos hablado sobre la ley penal en blanco. Hemos hablado sobre la ley penal en blanco. Bueno, habíamos dicho la clase anterior que existen ciertos tipos penales en el cual se ha dejado en blanco, es decir, tipos penales que no se ha complementado en cuanto se refiere a la estructura de la norma penal. Es decir, hay tipos penales en blanco o vacíos, ¿no? Ya que también hemos precisado en la clase anterior que una norma jurídico penal tiene que tener los diferentes elementos, como por ejemplo, se tiene que describir la circunstancia o situación a la cual se está regulando, ¿no? ¿Cuál es la situación de la vida real que se pretende regular? Es decir, la circunstancia o situación, o más conocido también como hipótesis jurídica o supuesto jurídico, ¿no? Y en segundo lugar, tiene que haber, habíamos dicho, una disposición. ¿Qué es lo que dispone la norma penal? Y finalmente, la sanción, ¿no? Entonces, cuando se toma en cuenta esos tres elementos, decimos que una norma jurídico-penal es completo, ¿ya? Y de tal forma que si el legislador no cumple con alguno de sus presupuestos, que es parte de la estructura de la norma penal, entonces estamos ante una ley imprecisa, abierta, ambigua, o más conocido como ley penal en blanco, ¿no? Entonces, la ley penal en blanco, ¿no? Es una institución jurídica que busca darle una solución, ¿no? En cuanto a la aplicación del principio de la legalidad. Ahora bien, ya también en la clase anterior habíamos explicado que cuando hablamos de la ley penal en blanco, ya el mundo Mesger ya ha tomado en cuenta la problemática de la ley penal en blanco, ¿no? Y para ello ha tomado en cuenta de que el complemento de la ley penal en blanco se la puede establecer en la misma ley, ¿no? En primer elemento, el complemento de la ley penal en blanco, ¿no? Se la puede encontrar en otra ley, ¿no? Y finalmente el complemento, ¿no? Puede ser regulada por una autoridad, ¿no? Una autoridad beligerante, ¿no? Y bueno, lo que dice Edmundo Mesquer es de que esta última es el verdadero ley en blanco, dice, ¿no? Entonces, hemos explicado cada una de ellas, ¿no? Porque también el propio Edmundo Mesquer y también otros autores, fundamentalmente de nuestra legislación, ¿no? Han establecido de que la ley en blanco no es favorable para el principio de la legalidad, ¿no? Puede llegar a que el intérprete incurra en un error, ¿no? En un error de interpretación, ¿no? Por eso se ha creado el principio de la estricta ley, principio de la especificación o más conocido también principio de la taxatividad. Es decir, el principio de la taxatividad, ¿no? Obliga al legislador a que una ley penal, ya dicho en otras palabras más técnicamente, un tipo penal, ¿no? Sea completo, taxativo, ya, que cumpla con las partes,
necesarias, que cumplan con la estructura de la norma penal. ¿Y cuál es esa estructura de la norma penal? Ya hemos dicho, supuesto jurídico o hipótesis. Disposición, que es lo que está prohibido o permitido, y finalmente la sanción, ¿no? Tiene que tener esos tres elementos la ley penal. Ya. A falta de algunos de esos elementos, ya estamos pues frente a una ley penal en blanco. Por eso Carlos Binding decía, no estamos repasando un poquito, Carlos Binding decía que la ley penal en blanco, ¿no? es aquella en lo cual la tipificación del delito, ¿no? ¿Verdad? Se la encuentra definida en otra norma, dice, ¿no? Carlos Binding, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, las leyes en blanco se encuentran en otras disposiciones, ¿no? En otras disposiciones. Y por eso que ya han existido también doctrinarios que han dicho de que por el principio de la legalidad, ¿no? Se tiene que evitar las leyes penales en blanco porque permiten ya a que se pueda vulnerar o conculcar lo que es el principio de la legalidad. Por eso se ha creado el principio de la taxatividad, ¿no? O el principio de la estricta ley, ¿no? Entonces, eso habíamos dicho, ¿no? Y también habíamos afirmado que el mundo Metzger toma ¿no? tres formas de leyes en blanco. Considera tres formas de leyes en blanco. Primero, el complemento se halla en la misma ley, habíamos dicho, en la misma ley, ¿no? Esto por la técnica legislativa, ¿no? Y habíamos dado un ejemplo, el ejemplo de lesión seguida de muerte, ¿no? Lesión seguida de muerte, ¿no? Esta conducta de causar daño, ¿no? En el cuerpo o salud de otra persona produciéndole la muerte, ¿no? Será sancionado, dice, de 3 a 8 años. Pero en el segundo parágrafo dice, si se tratare de los casos previstos en el artículo 254, aquí estamos frente a una ley en blanco que se encuentra el complemento en la misma ley, es decir, nos está mandando a otra disposición, ¿no? Para poder resolver 254, ¿no? Nos está mandando al delito de homicidio por emoción violenta, ¿ya? Y la clase anterior hemos dicho que cuando hablamos del delito de emoción violenta, significa por el estado de emoción violenta, el agente del delito se encuentra reducida en su capacidad de poder comprender la antijuricidad de la conducta, ¿no? Y por esa razón, ¿verdad? El legislador ha disminuido la sanción o el castigo, ¿no? Porque el agente del delito no puede comprender la antijuricidad de la conducta. ¿Por qué? Porque está en un estado de emoción, ¿no? En un estado de emoción excusable que limita esa capacidad psíquica que tiene de poder discernir la realidad. Por eso el legislador ha dicho, sí, hay que reducirle ya la pena porque no tenía esa capacidad, ¿no? Pero al aplicar la ley penal en blanco en el 273, lesión seguida de muerte, cuando nos remite al artículo 254, esto quiere decir que, por lógica consecuencia, el intérprete, en este caso, ¿no? el intérprete, tiene que deducir, ¿no? El delito de emoción violenta, ¿no? Que produce lesiones y que tiene como consecuencia muerte, ¿no? De tal forma que ahí estamos frente a una ley penal en blanco. ¿Por qué? Porque específicamente no dice el Código Penal, ya, causar lesiones por emoción violenta, no dice eso el Código Penal, sino que el artículo 273 nos está remitiendo, ¿no? Que apliquemos el artículo 254, emoción violenta, en cuanto refiere a causar lesiones a otra persona. Entonces ahí está la ley penal en blanco que se encuentra en la misma ley, ¿no? Y bueno, esto siempre existen tipos penales que te remiten a otras normas.
para poder hacer interpretaciones, ¿no? Ahora bien, en segundo lugar, también habíamos hablado de que el complemento de la ley penal en blanco se halla contenida en otra ley, ¿no? Y hemos citado, por ejemplo, el artículo 261 como ejemplo, ¿no? Homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidentes de tránsito, ¿no? Y esta norma, la última parte, numeral 3, dice, si la muerte o lesiones graves o gravísimas se produjere como consecuencia de inobservancia de la ley, del Código y Reglamento de Tránsito, que establece los deberes de cuidado del propietario. Ahí está, ¿no? Entonces, acá, esta norma, para que esté tipificado, ¿no? Íntegramente, nos remite a que podamos, ¿no? Revisar, ¿ya? Y complementar la ley penal con otra norma, es decir, con el Código de Tránsito y sus reglamentos, ¿no? Porque ahí es donde nos va a establecer, a ver, qué deberes tenía el conductor, ¿no? En el momento de conducir. Tal vez se ha excedido en velocidad, estaba conduciendo en estado de ebriedad, ¿no? Deberes que establece el Código de Tránsito. Entonces, aquí para que el tipo penal, ¿no? Se complemente, es preciso que el intérprete acuda, ¿no? a otra ley para que el tipo penal sea completo, ¿no? Entonces, Edmundo Mesger dice el complemento de la ley en blanco se halla contenida en otra ley, ¿no? Y el tercer elemento es que el complemento de la ley en blanco se haya atribuida en otra instancia beligerante o autoridad, ¿no? Esto significa que sea otra autoridad, ¿no? La que complemente la ley penal en blanco, el vacío del tipo. Puede ser el Ejecutivo, a través del decreto supremo, puede ser un ministro, resoluciones ministeriales, puede ser el órgano judicial, puede ser una autoridad administrativa, ¿ya? Es decir, a través de otras instancias, ¿ya? Esto es el verdadero ley en blanco, dice Edmundo Mesger, ¿no? Es decir, al destinar que otra autoridad beligerante, ¿no? Pero como ya hemos analizado, ya hemos estudiado, ya nuestra legislación no está permitida esta última parte porque la Constitución no la autoriza, ¿ya? La única autoridad que puede crear tipos penales, hemos dicho en la clase anterior, ¿no? Es el órgano legislativo. No existe otra autoridad, ¿ya? Porque el órgano legislativo, ¿por qué fundamentalmente? Por el principio de la reserva legal. Es decir, el órgano legislativo es la única autoridad a la cual se le ha reservado, ¿no? Crear, ¿no? Leyes, interpretar leyes, crear leyes, modificar leyes. No existe otra autoridad porque estamos en un sistema republicano de gobierno, ¿verdad? Estamos en un sistema democrático, social, de derecho, ¿no? Donde solamente es el órgano legislativo quien tiene facultad de crear leyes porque es la expresión de la voluntad popular, habíamos dicho. Por eso tiene que ser el órgano legislativo quien tiene esa posibilidad de crear leyes. Bueno, esa es lo que habíamos explicado en la clase anterior. También habíamos hablado un poco de lo que son los decretos. Esto para no confundir con las leyes, porque leyes y decretos leyes parecieran ser semejantes o parecidos, ¿no? Pero sin embargo, cuando hablamos de los decretos leyes, habíamos manifestado de que los decretos leyes son emitidos por gobiernos de facto o gobiernos dictatoriales, ¿no? Estas leyes tienen un carácter híbrido, habíamos dicho. Híbrido, ¿por qué? Porque tienen un carácter de leyes o de ley en cuanto a su contenido, ¿ya? Pero es decreto por la forma de su procedencia o por su origen, ¿no? Emanado por el órgano ejecutivo. Entonces, por eso son decretos leyes, ¿no? Fundamentalmente. Y estos decretos leyes se puede
aplicar en el sentido de que exista emergencia nacional, catástrofe en casos de urgencia, ¿no? O los decretos leyes impropios, en los cuales, si bien no autoriza la Constitución, ¿no? Pero que generalmente en estados de emergencia, en el ámbito económico, puede ser emergencia nacional, catástrofes, etcétera, se puede aplicar, ¿no? En los decretos leyes. Pero en nuestro sistema democrático no existen los decretos leyes, ¿no? Si ustedes revisan la Constitución Política del Estado, no van a encontrar ese concepto decreto ley, no existe. Lo que sí van a encontrar es decretos supremos. Esa es la norma, ese es el concepto que existe en nuestra Constitución. Pero que los decretos supremos también se aplica en casos de emergencia, ¿no? Catástrofes, etcétera, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, estos decretos leyes no pueden crear tipos penales, ni los decretos supremos, porque su naturaleza es distinta, ¿ya? Su naturaleza es distinta. Bueno, ahí habíamos quedado, jóvenes. Ahora vamos a hablar de lo que es las fuentes del derecho penal. Bueno, cuando hablamos de fuentes, existen fuentes directas, inmediatas, fuentes indirectas o mediatas. Ya, son dos tipos de fuentes, ¿no? Ya hemos explicado en la clase anterior qué es fuente, ¿no? Es aquel lugar donde se origina el conocimiento del derecho penal, ¿no? Es donde vamos a acudir para conocer el derecho penal. Pero más técnicamente, fuentes inmediatas o fuentes mediatas la denomina la doctrina, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las fuentes inmediatas o directas? La ley específicamente. Es una fuente inmediata, es una fuente directa, la ley penal. ¿Ya? Y es la fuente dogmática del derecho penal. ¿Ya? Ahora, las fuentes indirectas, ¿no? O mediatas, como dice la doctrina, ¿no? Son, por ejemplo, la costumbre, los principios generales del derecho, la jurisprudencia, la doctrina, la equidad, ¿no? Entre otros, también la analogía, ¿no? Son fuentes también del derecho, pero no específicamente del derecho penal. Ya sabemos de memoria que la única fuente inmediata, directa del derecho penal es la ley. ¿Ya? Pero analicemos algunas excepciones y analicemos también a ver cada una de estas fuentes, cómo es la costumbre. Bueno, la costumbre, ¿no? Fundamentalmente se ha constituido en fuente primordial, ¿no? del derecho, fundamentalmente en otras disciplinas, ¿no? Bueno, la costumbre no ha evolucionado también, ¿no? Porque la costumbre, así tal como lo conocemos, costumbre o costumbre jurídica, no ha existido pues en forma inmediata, sino que ha tenido que sufrir una evolución en el devenir del tiempo, en el transcurso del tiempo, ¿no? Primero ha tenido que ocurrir un hábito, ¿no? El origen, porque en algún momento de la historia ha tenido que tener un origen, ya, lo que es, a lo que se refiere la costumbre, y ese es el hábito, ya, el hábito, ¿no? Ahí empieza el hábito, son las maneras de proceder, forma individual, de pensar, expresarse, caminar, etcétera, ¿no? Sea cual fuera la naturaleza del hábito, ¿no? Y ese hábito, ¿verdad? Con el transcurso del tiempo, si es que se ha mantenido, ¿no? Se convierte en los usos, ¿no? Los usos, ¿no? Fundamentalmente también se refiere a la forma de obrar del individuo, ¿no? De la persona, ¿no? Solo que, a diferencia del hábito, los usos, ¿no? La persona ya los practica de manera mecánica, ¿no? Y esos usos, si se ha mantenido, ¿no? No llega a ser usos sociales, ¿no? Usos sociales, que también ya son formas de proceder, formas de obrar que tienen los individuos, ¿no? Pero que solo que esos usos sociales, ¿verdad?
ya son a nivel social, como su nombre mismo lo está diciendo, ¿no? De tal forma que determinados usos, ¿no?, se convierten y se transforman en algo extra individual, ¿no? Y se impone a sus integrantes, ¿para qué? Para que luego se conviertan en costumbres, ¿no? Recién se convierten en costumbres. ¿Se dan cuenta cómo ha venido de hábitos, de usos individuales, usos sociales, luego se ha convertido en costumbres? Es decir, por eso Aníbal Aguilar Peñazieta dice: costumbres son los usos más utilizados por la generalidad de la sociedad, practicada de generación en generación. La costumbre cumple una serie de procedimientos y características con el de la exterioridad, la antigüedad, la uniformidad, la generalidad. Ahí está, ¿ve? Por eso ahí la costumbre siempre va a tener un carácter antigüedad, porque va de generación en generación, va a tener un carácter uniforme, general y sobre todo obligatorio, ¿no? Obligatorio, ¿no? Y en el momento en que adquiere la obligatoriedad, esa costumbre se transforma en costumbre jurídica, ¿no? Por la obligatoriedad, en cuanto refiere a que determinadas costumbres han sido adoptadas por la mayoría de las personas en un determinado tiempo y espacio. Bueno, entonces, esa es la costumbre, ¿no? Ahora bien, aquí la pregunta es: ¿la costumbre será fuente del derecho penal? Esa es la pregunta. Y vamos a decir que no, la costumbre no es fuente del derecho penal, ya que Benjamín Miguel Hall ha fundamentado, ¿no? Ha dicho que la costumbre no es fuente del derecho penal por el principio de la legalidad, ¿ya? No puede haber delito sin ley previa, porque el derecho penal está supeditado, ¿no?, a la ley específicamente, y no puede tomar en cuenta a la costumbre como fuente del derecho penal. Eso es lo que se tiene que tomar en cuenta, ¿no? Pero cuando hablamos ya de la incorporación de la justicia indígena originaria campesina, ¿no?, que ha sido reconocida por nuestra Constitución, ¿no?, en sus artículos fundamentalmente 190, 191, 192 de la Constitución Política del Estado. ¿Qué dice? Ya, no, reconoce el ejercicio de la jurisdicción indígena originaria campesina en igualdad de jerarquía con las demás jurisdiccionales, con los demás órganos jurisdiccionales, precautelando, siempre dice, la compatibilidad con los derechos humanos fundamentales. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la justicia indígena originaria campesina, con relación a la justicia ordinaria y la justicia agroambiental y la justicia incluso constitucional, ¿no?, existe igualdad de jerarquía, ¿no? No podemos hacer menos a la jurisdicción indígena originaria campesina, no lo podemos hacer menos. La Constitución dice igualdad de jerarquía y además se les reconoce también la autonomía, ¿no? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? El propósito fundamentalmente es el de administrar justicia en determinados hechos que pueda ocurrir dentro de su territorio y en determinados pueblos, naciones originarias, ¿no? Esa es la finalidad de la Constitución, ¿no? Ahora bien, esa administración de justicia que se les reconoce a los pueblos, a las naciones, a través de sus autoridades, que generalmente son los secretarios generales, ¿no?, las gilacatas, no son los que ellos administran justicia al interior de los pueblos, de las naciones, ¿verdad? Sí, efectivamente, tienen esa posibilidad de administrar justicia, pero ya considerando qué elementos reconoce la Constitución para que ellos puedan administrar justicia: los valores, los principios y prácticas específicos que existen
en los pueblos indígenas, fundamentalmente los usos y los costumbres, ¿no? Porque ellos, con el devenir del tiempo, con el paso del tiempo, han nomás, ¿verdad?, creado, han nomás constituido, ¿verdad?, determinados usos, determinadas costumbres que se constituyen en un verdadero sistema jurídico, ¿no?, de los pueblos indígenas, ¿no? Sistemas indígenas de usos y costumbres que va a dar lugar a que puedan resolver sus propios conflictos en el interior de su comunidad. Entonces, eso es lo que ha reconocido la Constitución política del Estado, ¿no? Ahora bien, en materia del derecho penal, en materia de nuestra disciplina, que es el derecho penal, ¿tendrá ya las autoridades indígenas esa facultad, esa capacidad de administrar justicia? Es la pregunta. La respuesta es sí, tiene esa posibilidad, ya, porque la Constitución Política del Estado, específicamente en su artículo 192 y numerales, les reconoce esa posibilidad de administrar justicia, ya, y también a través de la ley de deslinde jurisdiccional, ya. La ley de deslinde jurisdiccional, ¿no?, reconoce a las autoridades indígenas que puedan administrar justicia para la resolución de problemas que pertenecen al ámbito penal, ¿no? En cuanto al ámbito territorial y al ámbito personal, ¿no? Ya esta ley, la ley número 073, ley número 29 de diciembre de 2010, perdón, de fecha 29 de diciembre de 2010, ha creado sus tres ámbitos, ¿no? El ámbito de vigencia material, ámbito de vigencia territorial y el ámbito de vigencia personal. Pero nosotros vamos a analizar un poco lo que es el ámbito de vigencia material, es decir, qué temas en materia penal puede conocer ya la jurisdicción indígena originaria y campesina. Ya la propia ley antes referido dice, la jurisdicción campesina no solamente puede conocer delitos por crimen, la jurisdicción indígena campesina no puede conocer determinados delitos. ¿Cuáles son esos delitos que no pueden conocer? Los delitos por crímenes de lesa humanidad no pueden conocer. Los delitos contra la seguridad interna y externa del Estado tampoco. Delitos de terrorismo, delitos tributarios aduaneros no conocen. Los delitos de corrupción o cualquier otro delito cuya víctima sea el Estado tampoco conoce. Trata y tráfico de personas no conoce. Tráfico de armas y delitos de narcotráfico tampoco. Los delitos cometidos contra la integridad corporal, niño, niña, adolescente, no conoce. Los delitos de violación, asesinato, homicidio, no conoce. Delitos de feminicidio, no conoce. Ya. Entonces, solamente esos delitos de manera precisa no puede conocer la jurisdicción indígena. El resto de los delitos ya puede conocer. Por ejemplo, el robo de ganado, ya que se presenta a menudo en la jurisdicción indígena, es el robo de ganado, ¿no? El robo de ganado, por ejemplo, ¿podrá conocer la jurisdicción indígena? La respuesta es sí. No, eso que se conoce en en la legislación ordinaria, delito de abigeato, no, delito de abigeato, pero el robo de ganado, ya que se haya perpetrado en el interior de una comunidad, no, bueno, pues ya serán las autoridades comunarias las que van a conocer ese delito. Ya, ellos ya tienen su propio sistema, ¿no? Su propio sistema para poder conocer los delitos, ¿no? Así, por ejemplo, cuando hablamos del robo de ganado, ¿verdad? Yo estoy en clases igual. En este caso, se va a tener que aplicar algunos principios, ¿no? Algunos principios que
tienen su base en los usos y costumbres, como por ejemplo la sanción, ¿no? ¿Qué tipo de sanciones se impondrá generalmente en los pueblos? Por ejemplo, la sanción más conocida es el trabajo comunal, ¿no? El trabajo comunal, ¿no? O las multas, ¿no? En su caso, el chicote, ¿no? En su caso también, en algunos casos, el destierro de la comunidad, etcétera. Ellos ya, ellos ya verán qué tipo de sanciones van a aplicar a esas personas que están incurriendo en delitos, ¿no? Así, por ejemplo, el chisme, ¿no? El chisme también es un delito, solo que técnicamente en nuestra legislación se la conoce como el delito de propalación de ofensas, ¿no? Propalación de ofensas se la conoce en nuestra legislación, ¿no? Pero en la jurisdicción indígena simplemente chismes, ¿no? También puede ser resuelta, ¿no? O la muy conocida brujería. Nosotros niños Pero también hay que la brujería en el pasado, ¿no? En el pasado, fundamentalmente, en la Edad Media, ¿no? La hechicería, la brujería era sancionado drásticamente, ¿no? Pero actualmente en la legislación ordinaria no tiene pues, ninguna relevancia, ¿no? La brujería, ¿no? Eso es parte de la creencia, ¿no? De una persona cuando... he estado ahí. Pero, Cuando han pero que sin embargo... Haití, no, ya, ves, últimamente. Hola, les pedí, por favor, apaguen micrófonos. Por favor, les ruego que apaguen el micrófono. Se nos estaba apoyando. Hola, hola. Apaguen micrófonos, por favor. Ya yo vi, ¿no? Justino, tu micrófono. Día sábado. El anfitrión. Justino Patana, tu micrófono. Bótelo. Bueno. Entonces, les decía, ¿no? Entonces, todas esas figuras, como el robo de ganado, por ejemplo, o en su caso, no, las peleas que podía existir entre vecinos, ¿no? Las peleas que podía existir entre vecinos dentro de la jurisdicción indígena campesina, se resuelve a través de esa jurisdicción. Hola, hola. Doctor, lamentablemente no se entiende nada, se escucha solamente una cantina. Compañeros, hay un anfitrión quien tiene que estar pendiente en relación a estos casos, compañeros. Hay un anfitrión y coanfitrión. Seguramente no están atendiendo también la clase. Por eso es que también tenemos problemas. Tiene que estar atento, por favor, los de la directiva. Pedimos a la directiva. Micrófonos, compañeros. Compañera Alejandra, vaya silenciando, por favor, es coanfitrión usted. Vaya silenciando, dice. Ahora sí, muchas gracias, les agradezco. Jóvenes, bueno, entonces les decía, ¿no? Que determinados hechos, entre ellos determinados delitos, puede ser resuelto por la jurisdicción indígena originaria campesina. Pero ahora la pregunta es, jóvenes, ¿se aplicará el principio de la legalidad en la jurisdicción indígena campesina? La respuesta es no. No se aplica el principio de la legalidad, nullum crimen sine lege, ¿no? En la jurisdicción indígena originaria campesina. ¿Por qué? Porque ellos están autorizados por la Constitución Política del Estado a aplicar los usos y costumbres, ¿no? Y ahí estamos frente a la costumbre jurídica, ¿no? Y ellos tienen un repertorio de costumbres de carácter jurídico, ¿no? En los cuales resuelven sus problemas en materia penal a través
ya a través de los usos y costumbres. Dicho en otras palabras, en conclusión, jóvenes, vamos a decir de que el principio de la legalidad no es aplicable en la jurisdicción indígena originaria campesina. Ya. El principio de la legalidad sí podemos aplicar en la jurisdicción ordinaria. Es más, en la jurisdicción ordinaria este principio es, ya como bien sabemos, ya de carácter dogmático, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Es la diferencia que existe, ¿no? Entonces, en conclusión, vamos a decir que la costumbre en la jurisdicción ordinaria no es fuente del derecho penal, ¿ya? Pero en la jurisdicción indígena campesina, la costumbre sí se constituye fuente del derecho penal, porque a través de las costumbres jurídicas pueden resolver determinados hechos ilícitos, ¿no? Siempre y cuando, ¿verdad?, sea autorizado por la ley de deslinde jurisdiccional, ¿no? Y la ley de deslinde jurisdiccional, ya les he dicho, que esto quede bien claro, que ya determinados delitos no puede conocer la jurisdicción campesina, ya como la que hemos hecho mención, por ejemplo, la de lesa humanidad, seguridad interna, externa del Estado, terrorismo, delitos contra el Estado, trata y tráfico de personas, ya, delitos de violación, asesinato, homicidio, feminicidio, delitos graves, ¿verdad?, que están señalados en la ley de deslinde jurisdiccional, no conoce. Esos delitos que están explícitos en la ley de deslinde jurisdiccional no conoce, pero el resto de los que no están prescritos en esta ley, ya como el robo de ganado, los chismes y los demás delitos, por ejemplo, ya agresiones físicas que pudiera ocurrir en el interior de la comunidad, etcétera, sí puede conocer, ya. Entonces, pero para ello no es necesario la aplicación del principio de la legalidad. Eso es en cuanto a las costumbres. Ahora vayamos a la jurisprudencia. Cuando hablamos de la jurisprudencia, vamos a decir que jurisprudencia proviene de la voz latina jus juris, que quiere decir derecho, prudentia, que significa pericia, ¿no? Dicho en otras palabras, significa conocimiento del derecho, de las cosas justas y de la justicia, ¿ya? Jus juris, derecho; prudentia, pericia, habilidad, destreza, ¿ya? Significa conocimiento del derecho y de las cosas justas, porque los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia no solamente no conocen derecho, ¿no?, sino que también tienen que estudiar y conocer las cosas justas y lo que es la justicia, ¿no? Jurisprudencia significa conjunto de fallos, ¿no? Son aquellos fallos, ¿no?, emitidos uniformemente por el Tribunal Supremo de Justicia. Ya son esos fallos que son emitidos por el Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? 3 casos uniformes de 3 casos análogos se constituyen jurisprudencia, ¿no? Casos semejantes, autos supremos semejantes, ¿ya? Todo lo que emite el Tribunal Supremo de Justicia se la denomina autos supremos, ¿ya? Ahora la pregunta es, ¿será fuente del derecho penal? La respuesta es no, no es fuente del derecho penal, ¿ya? ¿Por qué? Por el principio de la legalidad, ¿ya? El nullum criminum sine lege, no puede haber delito sin ley previa. El elemento dogmático del derecho penal es la ley, ya sabemos, y por lo tanto la jurisprudencia no es aplicable en materia de derecho penal, en la ley penal, no se puede aplicar. Pero eso sí, la jurisprudencia es útil para interpretar el tipo penal. Puede ser que el juzgador, ¿no?, el juez, no pueda interpretar, ¿no?, un determinado tipo penal a un caso concreto. Entonces, bueno, el juzgador dice, a ver, veremos cómo han interpretado los magistrados del Tribunal Constitucional. Acudiremos a la jurisprudencia. Acude a la jurisprudencia, ¿no?, y con su ayuda puede interpretar, ¿no?, lo que es el tipo penal en un caso concreto. Solamente, entonces,
la jurisprudencia en materia penal es de mucha utilidad porque ayuda a la interpretación, ¿no? Pero no es fuente, ya en virtud del principio de la legalidad. Sin embargo, la jurisprudencia en otras disciplinas como el derecho civil, por ejemplo, en derecho de familia, ¿no? En derecho laboral, etcétera, sí vienen a constituirse pues en fuente del derecho penal, ¿no? En cambio, en materia penal, ¿no? En el momento de subsumir ya los hechos, los supuestos delictivos a la norma, ya no podemos aplicar la jurisprudencia. Sí para interpretar, pero no para aplicar específicamente por el principio de la legalidad. Entonces, en conclusión, vamos a decir de que la jurisprudencia en derecho penal no es fuente del derecho penal. Otro elemento que hay que considerar son los principios generales del derecho, ¿no? Bueno, el vocablo principio proviene de la voz latina principium, que significa primer instante de la existencia de una cosa. Bueno, desde un punto de vista del lenguaje común, pero desde el punto de vista léxico jurídico, ¿qué es lo que nos interesa? Principio significa líneas directrices, ideas orientadoras que exigen la actividad ya del intérprete o, en su caso, la actividad de la administración de justicia. Ya. El legislador también, los juzgadores, el intérprete, el estudiante del derecho, ya se va a regir a través de los principios generales del derecho. Así, por ejemplo, el principio de la proporcionalidad es un principio que ya hemos estudiado, ¿no? Principio de la proporcionalidad, ¿no? Que los clásicos nos decían que es la relación perfecta y acabada entre el delito y la pena, de tal forma que no se puede aplicar una pena muy gravosa que con relación al hecho delictivo. No tiene que haber proporcionalidad. A ver, es un principio que está orientando, es una línea directriz para el juzgador, ¿no? O incluso para el legislador, ¿no? Y así podemos ir citando una serie de principios, como por ejemplo, el principio de la presunción de inocencia, ya, principio de la culpabilidad, principio del onus probandi, la carga de la prueba, ¿a quién le corresponde probar un hecho? ¿No? El onus probandi, ¿no? Hay un repertorio de principios generales del derecho, pero lo que trato de decirles es que estos principios generales del derecho, ¿será fuente del derecho penal? La respuesta es no. ¿Por qué? Por el principio de la legalidad. La única fuente dogmática del derecho penal, como bien saben, es la ley. Por lo tanto, no se puede aplicar los principios generales del derecho en materia del derecho penal sustantivo, ¿ya? Y también, por otro lado, está lo que se conoce la doctrina, ¿no? La doctrina, muy importante, ¿no? Que consiste... La doctrina, bueno, es el fruto de la elaboración intelectual de los estudiosos del derecho en una disciplina, ¿no? Son aquellos estudiosos del derecho que han analizado a profundidad una determinada disciplina, ¿no? Del derecho, como el derecho penal, derecho civil, derecho laboral, ¿no? Son entendidos de la materia los doctrinales, porque han profundizado el estudio de esa materia, ¿no? Y ellos pueden emitir ideas y opiniones fundamentalmente para el progreso y desarrollo de la disciplina, en este caso del derecho penal, ¿no? Porque tienen un conocimiento pleno de la disciplina, ¿no? Así, por ejemplo, ¿no? En la nueva ley 1173, ¿verdad? Ha sido producto ya de la ayuda intelectual, ya contribución intelectual de los doctrinarios y estudiosos del derecho, ¿no? Porque de alguna manera alguien dijo, sí, hay retardación de justicia, sí hay retardación de justicia. ¿Y cuáles son los defectos de nuestra justicia? Fundamentalmente la suspensión de audiencias, ya, también en las notificaciones, falta de diligencia en determinadas actuaciones que están provocando la dilación en la administración de justicia.
vulnerando la garantía constitucional de la justicia pronta y oportuna. Ya, entonces, ¿qué hacemos? Ya, aplicaremos ya la justicia digital. Ya, la justicia digital. Esto significa incorporar la tecnología en la administración de justicia. Ya, que en cuanto refiere a la notificación ya de los actuados en el domicilio o en el domicilio procesal o real, ¿verdad? Lo modificaremos, que la notificación sea vía virtual a través de los buzones electrónicos, ¿no? Ahí está, ¿ven? Ya. A ver, reduciremos las causales de suspensión de audiencias, ya, que la ausencia del señor representante del Ministerio Público ya no sea causal de suspensión de audiencias. Ahí está, ¿ven? Que en determinados casos la ausencia del imputado, ¿verdad?, no posibilita la suspensión de audiencias siempre y cuando el abogado se encuentre en su representación. Ahí está otra modificación, ¿no? O en su caso, ya que se cree las audiencias virtuales, ¿no?, a través de la tecnología, como puede ser el celular o en su caso la computadora, etcétera, ¿no? Y así sucesivamente, ¿cómo van las soluciones, ¿no?, los doctrinarios para que pueda haber cambio? Porque todas esas ideas han sido producidas ya por los estudiosos del derecho en materia de doctrina, ¿no? Y ha habido, pues, esas transformaciones. Ahora, si vamos a acudir, por ejemplo, en la época del siglo XVIII, finales del siglo XVIII, ¿quién es el doctrinario que más ha aportado en la transformación del derecho penal? César Bonesana, Marqués de la Calle. ¿A través de qué? A través de su obra Delitos y las Penas. ¿Recuerdan? Al haber creado el principio de la legalidad y con ello la humanización o dulcificación del derecho penal. ¿Qué ha hecho con él? A través de la doctrina. Esa doctrina luego se ha transformado en una norma legal, ley penal, que ha contribuido con el desarrollo, ¿no?, del derecho penal, ¿no? Entonces, eso es la doctrina fundamental, ¿no? Entonces, ¿quiénes pueden hacer la doctrina? Son personas entendidas en la materia, ¿no? Ahora bien, la pregunta es, ¿será fuente del derecho penal? Ya sabemos que no es fuente del derecho penal. Ya, efectivamente, por el principio de la legalidad. Si bien el juzgador ya puede estudiar, puede profundizar conocimientos, pero el principio de la legalidad, la estricta ley que hemos hecho mención, ¿verdad?, principio de la taxatividad, ¿verdad?, principio de la especificidad de la ley, no hace que el juzgador no pueda aplicar la doctrina. Dicho en otras palabras, ¿verdad?, en materia del derecho penal ya no se puede aplicar ya la jurisprudencia, los principios generales, la doctrina, ya, así, por ejemplo, tampoco se puede aplicar otros principios como la equidad, por ejemplo, ¿no? Tampoco la costumbre en materia ordinaria, pero sí en nuestra legislación la costumbre, por haberse reconocido, ¿no?, por haberse tomado en cuenta por la Constitución Política del Estado, ¿no?, la jurisdicción indígena originaria campesina, la costumbre sí en ese ámbito puede ser aplicada, ¿no?, para resolver conflictos penales. Entonces, esa es la fuentes del derecho penal, ¿no? Bueno, lo que eso no significa, por ejemplo, que en materia de derecho procesal penal, que es otra materia que también goza de autonomía, no tiene que aplicarse la jurisprudencia, principios generales del derecho, doctrina, costumbre. En derecho procesal penal sí se aplica, pero en materia sustantiva, derecho penal, no, por los principios, no, fundamentalmente de la tipicidad, no, la acción, la culpabilidad y la antijuricidad, no,
y específicamente por el principio de la tipicidad, ¿verdad? La única y exclusiva fuente, como ya hemos estudiado, del derecho penal es la ley, y no existe otra institución jurídica que pueda suplir, ¿no? Entonces, esas son las fuentes del derecho penal, jóvenes. Bueno, aquí hemos concluido este tema, el tema número 4. ¿Ya? Y alguna pregunta, tal vez, jóvenes, que hay que aclarar. Hola, hola. ¿Alguna pregunta? Me estoy dejando comprender, jóvenes, por ahí que no me están comprendiendo también. Todo se entiende, solamente actualizando. Está indicando entonces el gesto. Sí. Referente, digamos, Al. Hola, hola. Doctor, buenas noches, le habla Adolfo. Buenas noches, mi hermano. ¿Alguna pregunta? Sí, doctor, una consulta. Usted hablaba de la justicia indígena, originaria, campesina y la ordinaria, en el cual usted indicaba de que eso no es fuente de derecho, pero en este caso, si de la justicia indígena originaria, si digamos, como autoridades, ellos emiten una resolución, por ejemplo, una expulsión de un comunario, ¿es inapelable o apelable? ¿O se puede, en este caso, digamos, que la justicia ordinaria pueda intervenir también en eso? Doctor, no sé si me puede explicar eso en este sentido. Muchas gracias, doctor. Ya. Bueno, una decisión emitida por las autoridades indígenas, originarias, campesinas, ¿verdad? Para resolver un conflicto penal, ¿verdad? Esa decisión, cuando se lo destierra, ¿no?, a una persona, ¿verdad? Aquí tenemos que tomar en cuenta si ese destierro, qué tipo de derechos estaría vulnerando. El derecho a la libertad de locomoción, fundamentalmente. El derecho a la libertad de locomoción significa que las leyes internacionales permiten que una persona pueda vivir en cualquier parte de nuestro país. ¿Ya? Podemos vivir en Santa Cruz, podemos vivir en Beni, podemos vivir en Sao Paulo, cualquier parte. Es principio del derecho a la locomoción. ¿Ya? Y por lo tanto, si las autoridades indígenas, originarias, campesinas determinan el destierro de una persona, ¿qué están vulnerando? Principio, el derecho fundamental de la locomoción. ¿Ya? Y si bien tienen el derecho de poder administrar justicia, ¿no?, de poder resolver, emitir resoluciones, sí, efectivamente, pueden hacerlo, pero dentro del marco de los derechos fundamentales y garantías constitucionales. ¿Ya? Eso es la condición sine qua non que se le impone a las autoridades jurisdiccionales. Ya no pueden ir más allá, ¿no? Por eso, si bien, por ejemplo, estaban confundiendo bastante en el pasado que la aplicación de la justicia comunitaria sería el linchamiento, ¿no? Y bueno, pues ya habían varios linchamientos, ¿no? La historia, ustedes ya saben muy bien, incluso cuántos linchamientos de los alcaldes ha existido a nivel provincia, ¿no? A nivel provincia fundamentalmente, ¿no? Y bueno, ahí es que se estaba vulnerando el derecho a la vida, ¿no? Sí existe la ley de deslinde jurisdiccional, pero esa ley de deslinde jurisdiccional también hay que nomás reconocerlo, jóvenes. Esos derechos que tienen, ¿no?, las autoridades indígenas son para delitos menores, ya, los delitos menores. Y como ustedes han visto, ya los delitos graves, en la vigencia material de la jurisdicción indígena originaria campesina,
ahí establece que los delitos graves solamente pueden ser conocidos por la jurisdicción ordinaria. ¿Ya? Y la jurisdicción, y los delitos leves, como por ejemplo, como las que hemos visto, ¿no? Por la jurisdicción indígena. Entonces, eso es lo que se toma en cuenta, ¿no? Ahora, de que si puede ser apelable, bueno, hay doctrina. Muchas veces la doctrina ha establecido que sí puede ser apelable una resolución de los pueblos indígenas originarios campesinos, ¿ya? Y se puede acudir a otras autoridades, ¿no? De otras comunidades para que puedan revisar el fallo, pero también a través de los usos y costumbres, a través de una magna asamblea que pudiera llevarse en las comunidades, ¿no? Se puede revisar el fallo. A ver, entonces, desde ese punto de vista, la apelación también se aplica, pues, ¿no? En materia de la jurisdicción indígena originaria campesina. Bueno, hay delitos importantes, ¿no? Se ha visto que determinados delitos, fundamentalmente el abigeato, el robo de ganado, ¿no? Que muchas veces estaba conociendo la jurisdicción ordinaria, ¿no? Por varias razones también, ¿no? Las personas por desconocimiento, por cualquier causa, ¿no? Generalmente, por enemistad con las autoridades comunitarias, ¿no? Se van a la jurisdicción ordinaria. Ya, abigeato, no, voy a ir yo a la jurisdicción ordinaria, voy a presentar mi denuncia al Ministerio Público de la comunidad y a los juzgados de la comunidad. Ya, no hacen caso a la autoridad indígena, ¿no? Y presentan su denuncia, ¿no? Incluso muchas veces ya hay imputación formal por el delito de abigeato, ¿no? El proceso está avanzando, pero no falta, ¿no? Una autoridad que dice, un momento, ¿no? Yo soy autoridad indígena, ¿no? A mí la Constitución me está dando la posibilidad de administrar justicia, ¿no? Incluso reconociendo igualdad, reconociendo la igualdad en jerarquía con la justicia ordinaria. Entonces presentan un oficio, ¿no? Un oficio las autoridades indígenas al juez instructor, al juez controlador, ¿no? Para que se pueda remitir la causa, incluso existiendo imputación formal a la autoridad indígena originaria campesina. ¿Ya? Y bueno, ¿no? El juez de instructor, a través de un auto definitivo, ¿no? Fundamentando, ¿no? Específicamente la autonomía de la justicia comunitaria, ¿no? Todos los actuados del Ministerio Público, así como del cuaderno de control jurisdiccional, ¿no? Remite, ¿no? A las autoridades indígenas originarias campesinas. Ahí ya los remite, y son las autoridades indígenas originarias campesinas quien tiene que resolver el caso, ya el asunto del robo de ganado, del abigeato, en este caso, ¿no ve? Entonces, se dan cuenta, todo depende de la aplicación de la ley en un caso concreto, ¿no? La diferencia está que las autoridades indígenas originarias campesinas no van a aplicarse el principio de la legalidad, ¿no? Ellos van a aplicar otros principios, pues, el principio de la oralidad, el principio de la reconciliación, el principio del dinamismo, el principio de la gratuidad, el principio del derecho de la costumbre jurídica, ¿no? Para resolver el caso, ¿no? Y se van a apartar del principio de la legalidad, ¿no? Y si hay que imponer sanción, y se van a imponer sanción, bueno, pues se impondrán otro tipo de sanciones, como ya se ha manifestado, específicamente la más usada, trabajo comunitario, ¿no? Entonces, esa es la diferencia que existe con la ordinaria, pues, ¿no? Con la ordinaria. Por eso les decía que en materia de la justicia comunitaria, ¿verdad? La costumbre sí se constituye en fuente de la ley penal, del derecho penal, en el sentido de que un delito que se perpetre en el interior de la comunidad se puede resolver por las autoridades, ¿no? Se puede resolver, ¿no? A través de los usos y costumbres. Esa es la respuesta, mi amigo. Hola. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Bueno, muchas gracias, doctor.
Gracias, pues, a ti por preguntar.